aquí Isaías también dice que la expresión de su rostro testifica contra ellos que publican su pecado. ¿De qué manera nosotros en el tiempo moderno hemos visto que publican su pecado? Ya está. ¿O de qué manera nosotros en el tiempo moderno podemos ver que hay ciertas cosas que rápidamente se ven detrás de bastidores? Bueno, vamos a ir desde nuestra época moderna, desde unos añitos atrás hasta ahora. Año 2015, Barack Hussein Obama, cuando puso la Casa Blanca de los Estados Unidos de América con el arco iris, él fue el que bajó esas leyes, si usted no se acuerda, los demócratas por los cuales los hispanos votan, que después los mismos hispanos empezaron a decir, Estados Unidos, Sodoma y Gomorra. No, los demócratas, Sodoma y Gomorra, los demócratas por los cuales votan. Así sí. Y aquí yo pongo, ¿verdad? 2015, el gobierno, esto salió en ese tiempo, el gobierno de Barack Obama se mostró a favor de la decisión de la Corte Suprema. Ellos estaban detrás de todo eso. Y esto pues obviamente es para debilitar a Occidente, porque él mismo ha auspiciado todas estas invasiones, con el revolú que hay allá en Minnesota, hablando solo de Estados Unidos, porque ni mencionemos Europa. Entonces, ¿por qué esta obsesión? Bueno. Todo el que apoya esas cosas no las apoya porque las apoya en mal, porque tiene que ver con eso. De alguna u otra forma, ahí, bueno, ha salido un montón de chismes. Dios lo bendiga grandemente. Estamos esperando a ver si salimos ya no es esposa, sino para que pueda transmitir. Una comediante muy conocida lo dijo. Si me están escuchando. Después que ella lo dijo, la señora murió. Una operación que era algo sencillo. Bueno, vamos Entonces, vamos a ver otra ocasión. Siempre lo digo cuando los menciono. Los más asquerosos juegos jamás en toda la historia de la humanidad hechos en París, Francia, obviamente, allá con el presidente Macron. Estoy esperando a que me dé la señal para poder transmitir. Juegos, donde se exaltaba así, mientras tanto, toda la basura. Vamos a hablar acerca de Juan 3 vestido de mujer, inclusive también, y haciendo alusión primera de Juan 3, en la cual vamos a hablar hoy. Ahí usted lo puede ver. Vamos a continuar, vamos a leer todo el libro de Juan 3. Ayer leímos Juan 1, 2, 3 y vamos a terminar. ¿Ya? Pero a mí venía, claro, es que como siempre venían de Puerto Rico a pelearme porque habían leído en una noticia que no es un hombre, es una mujer, que lo que pasa es que los cromosomas, yo no sé qué, y una estupidez. Bueno, vamos a ver si hacemos la música antes de poder empezar. Quitaron su supuesta medalla o qué Estamos sé yo, con el señor Miguel Sánchez Ávila acá. Yo no me equivoco, se equivocan ustedes. Y estamos viendo obviamente que modificó todo, porque modificó su video de ayer de la noche que teníamos del 18 de enero. Modificó el video. Ayer estuvimos obviamente justamente en vivo nosotros, mientras que él estaba modificando su video. Y hoy en la mañana pues vimos que ha modificado su video, porque ha modificado su video. Vamos a hablar acerca de esto. Como 24, 25 años, una cosa ahí, ella tiene 72. Hay una historia que él la conoció cuando ella era maestra de yo no sé qué. Macron tenía 15 años, ella era profesora o maestra, tenía 40, pero lo que se dice es, y eso, ellos han demandado hasta por eso, porque ellos lo niegan. Dice que la señora, el señor, conexión lenta, dice. Ahora vamos a ver si podemos. La verdadera muchacha y que suplantó a su hermana. Y hay ciertas cosas que de verdad. A ver si nos ayuda un poquito la internet pero lo que para poder salir. Que si tú apoyas estas cosas o etcétera, pues vamos de nuevo ahí. Porque si no después se nos filtran el video y nos hacen cosas y por eso que de lo que apoyan, de lo que les gusta de la basura cualquiera, ¿verdad? A la que le abren la puerta o de lo que idolatran. Año 2019, cuando el mundo estaba por entrar en su peor momento, comenzando esta década de los 2020, que de hecho cambió la historia de la humanidad para siempre. Con el caso de la pandemia, con el caso de un terrible fraude aquí en los Estados Unidos de América, porque fue eso.
Y vemos en el caso de diciembre, un bebé Baphomet. Empiezo. Muy buenas. Vemos cómo sale. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Ya estamos 1:00 del día 19. Pues ayer en la madrugada estuvimos haciendo un video, espero que lo puedan ver, que sea de mucha bendición. Hoy salimos otra vez de nuevo a transmitir, a poder hablar un poquito de la continuación de ayer. Para ustedes, la quien les habla es Marisa Reyes de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nación argentina, en la cual me encuentro y comunico ante todos ustedes muchas bendiciones, un abrazo inmenso para todos ustedes de forma nacional, internacional. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, hoy vamos a tener realmente, hoy es 19 del 2026, vamos a aclarar la fecha, 19 del 2026, en la cual pues vamos a comunicar, hoy vamos a tener Primera de Juan 3 y vamos a hablar acerca de los creyentes y los hijos de Dios, se podría decir, los hijos de Dios cuando realmente nosotros creemos en la palabra, somos creyentes, no somos creyentes en vano, no es que estamos perdiendo nuestro tiempo y que estamos pues teniendo falsas creencias, es una virtud de poder creer. Hemos mencionado que el ser humano necesita creer, el ser humano no es que cree porque realmente le da la gana de creer, sino que es necesario creer, necesita tener creencias. Por eso siempre también la humanidad pues se dedicó desde el principio a buscar una forma de creencia. La creencia de cada persona ha sido variable porque conforme a sus pensamientos, su ideología, sus sentires, ha llevado sus creencias a todo tipo, ¿no? A todo tipo de motivaciones en la cual obviamente el ser humano se ha demostrado que necesita creer, quiere creer, debe creer y vive creyendo. Y es por eso que siempre el ser humano se ha basado en esa creencia, se ha basado a través de ideologías, a través de pensamientos, a través de sentires, pero siempre ha utilizado la fe para poder creer. Ha utilizado su fe para poder creer. Pero nosotros los cristianos, que nos caracterizamos como cristianos, creemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no es que estamos perdiendo nuestro tiempo creyendo en Cristo o predicando la palabra o anunciando el evangelio y todo eso. No estamos perdiendo tiempo, estamos siendo sal y luz. Estamos anunciando la palabra de verdad y de justicia, como está escrito. Más allá de que es un libro que tiene más de 2000 años de antigüedad, no solamente que tiene el mismo sentir en varios hombres en la historia, que tienen el mismo pensamiento, las mismas creencias, la misma fe, el mismo espíritu, y en la cual ese espíritu que llevan ha sido transmitido por una y por otra persona y por otra persona y por otra persona, y es por eso que tenemos 67 libros dentro de la Biblia, que es uno solo pero con 67 libros en sí. Quiere decir que es uno, pero son un montón de personas que han puesto su fe a Cristo, que han puesto su fe a Dios, que han puesto su fe al Dios verdadero, que es el origen de una cultura hebrea. A través de la cultura hebrea, pues nace nuestra fe, nuestra creencia. Por eso tenemos en la historia de la humanidad, el padre de la fe es Abraham. Se le ha considerado de forma internacional, mundial, que el padre de la fe es Abraham. ¿Por qué? Porque nuestra fe nace de la cultura hebrea. Partiendo de este criterio, podemos decir que realmente nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo, no estamos
predicando de forma vana. Estamos predicando porque somos sal y luz. Y hemos entendido que así como también nosotros llevamos la palabra, vivimos, que Dios nos ha librado de un montón de cosas, de muchas luchas, de muchas batallas, pues también ya en una etapa adulta de madurez dentro de la fe, pues debemos también predicar el Evangelio. Y no es una característica de iglesia, de dogmas o de doctrinas. Es un deber, es un mandato que dicen las Escrituras. Por eso, cuando algunos ministros, algunos pastores, algunas personas vienen y dicen, ¿y quién es esta para que salga a predicar y a hablar y a decir un montón de cosas? O sea, ¿cuál es su denominación? ¿Cuál es su criterio? A ver, ¿cuáles son sus estudios? A ver, ¿cuáles son sus títulos? A ver, ¿qué iglesia es? ¿Qué iglesia le está amparando? Por eso mismo hemos hablado que en el ministerio Palabra, Gloria y Poder se ha considerado no denominacional. ¿Por qué? Porque como hay esta guerra, batalla, que entre las iglesias quieren dominar los ministerios, dominar a las personas, controlarlos, someterlos, y es por eso que tenemos problemas de internet, porque tenemos problemas de internet por esas mismas razones, y ese control y todo ese vitupereo es porque realmente es el control de ministerios por el intelecto, por el conocimiento, porque cada ministerio tiene un intelecto proporcionado por Dios y es de mucha importancia para la iglesia. Y es por eso que ellos lo quieren absorber, lo quieren obtener para sí mismos. Y esto realmente es una pena, porque realmente la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros ya crecemos, somos maduros espirituales, nosotros vamos a predicar, van a ser de nuestro corazón, de nuestro sentir solos, de poder predicar el Evangelio, de poder enseñar, porque hemos entendido que la salvación no solamente es una cosa personal, sino también del prójimo, y que realmente va a ser la finalidad, el objetivo, ser sal y luz. Quiere decir que el creyente, su objetivo final va a ser sal y luz. ¿Por qué? Porque también va a influenciar a otras personas para que puedan creer, para que puedan ser salvos, para poder tener una vida también dentro de Cristo, con Cristo Jesús, para tener un camino que te lleve a la verdad y a la vida. Un camino que te lleve a la verdad y la vida. Porque eso es lo que dice su palabra, que Jesús, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por esa misma razón, vamos a empezar con esto y vamos a hablar no solamente del video del señor Miguel Sánchez que ayer dio y que ahora lo cambió y lo modificó, le puso chiches nuevos y un montón de cosas más. Que todo eso, señores, no lo hace solamente el señor Miguel Sánchez Ávila, sino todo su equipo de estudio que tiene allá en Estados Unidos lo realiza. O sea que ayer en la madrugada estuvieron realmente trabajando para hacer todas estas cosas. Trabajando para modificar todas estas cosas y obviamente pues diluir todas las críticas que obviamente se los voy a tirar, porque se voy a tirar las críticas y ya lo he dicho que este año voy a estar ahí constantemente arriándolos, porque señores, no podemos permitir que nos tomen el pelo, que nos agarren del pelo y que nos realmente estén constantemente pateando lata, como en algunos lugares, ya que son multiculturales, pateando lata. Pateando latas no, señores. Realmente yo no soy una persona que me guste estar peleando, ni tampoco estar diciendo. A mí me gusta hablar y listo, es suficiente. ¿Ya para qué? ¿Por qué? Porque uno cuando habla está comunicando, uno no habla en vano, no habla por gusto, pero se ve que algunas personas hay que repetirlo como si fueran criaturas, y eso no es así, pero se han mal acostumbrado, porque es una mala costumbre de una cultura, que viene de una cultura, y vamos a hablar acerca de las culturas, y es por eso que he puesto el ejemplo de este video actual que pues se ha dado ayer, de poner estatuas en cada país, levantar estatuas como parte de una cultura, obviamente, porque se levanta una estatua para representar a un personaje público, a una persona, a un referente o alguien importante de la historia.
se levantan estatuas porque es algo cultural del país o algo del ser humano que muchas veces quiere representar a ciertos ídolos, a ciertas preferencias con una estatua, que es algo que se ha vivido de hace mucho tiempo y que es parte de la cultura humana, se podría decir. Y esto muchas veces la Biblia dice en los mandamientos, en el primer mandamiento, que no hay que hacerse estatuas, porque no hay que adorar dioses ajenos o hacer idolatría, porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios celoso, dice, un Dios celoso en la cual pues aborrece todas esas cosas. Pero ¿por qué dice que es un Dios celoso? No es el celo de un hombre y una mujer cuando realmente se quieren poseer. El celo de Dios habla de que dentro de ese amor que hemos mencionado acá en Primera de Juan, que hemos hablado, que aquel que ama a Dios, pues tiene un sentir, pone su corazón a Dios, pone el corazón a Dios y esa persona ama a Dios. Por lo tanto, todo sentimiento, toda emoción queda por segundo lugar. Y por lo tanto, el amor de Dios desvanece muchas cosas. El amor de Dios trae seguridad. El amor de Dios trae una seguridad y una protección. Y es por eso que si uno deshace el amor de Dios en la vida de un creyente, corre el riesgo de caer en emociones, en sentimentalismos, en muchas cosas que humanamente tiene a acontecer debilidades internas, porque son debilidades internas que acontece en cada persona, en cada ser humano, y que esas debilidades van a contrarrestar la autoridad y el dominio de una persona. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que todo aquel que ama a Dios, pues pone por primer lugar a Dios, porque el amor que hay en nosotros proviene de Dios. Y todo aquel que ama tiene el amor de Dios. Toda persona que ama a su prójimo o ama a Dios es porque ha recibido el amor de Dios. Y es por eso que tiene esa característica de poder amar, de demostrar amor, de realizar acciones buenas, porque hay amor en él y proviene de Dios. Ese amor que proviene de Dios hace que esa persona pueda manifestar amor. Y es por eso que si uno quita el amor a Dios, pues también hay cosas que se van a desvanecer, se van a diluir, se van a minimizar y por lo tanto va a contrarrestar el dominio y la autoridad del creyente. Es importante tener el amor de Dios porque el amor de Dios trae protección, trae seguridad. Por eso debemos entender que nuestras emociones con el amor de Dios van a ser controladas, van a ser fortalecidas. No van a ser debilidades, sino van a ser fortalecidas en el amor de Dios. Ahora, en Primera de Juan, continuando, nos habla de aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios, en Cristo Jesús, porque también en Primera de Juan nos habla que el Padre es con el Hijo y el Hijo es con el Padre. Y la voluntad de Dios es la gracia de Dios. Ahora dice, y ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. Esa es Primera de Juan. Primera de Juan 2:28.
Primera de Juan 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos ha dado el Padre un amor y ese amor es fortalecido. Ese amor trae seguridad, ese amor trae libertad, trae confianza, dice. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo y así como Él es puro. No está hablando de que dentro de nuestra debilidad y dentro de nuestras dificultades va a ser purificado en el amor del Padre, en el amor en Cristo. Va a ser purificado y esa purificación nos va a perfeccionar, nos va a traer esa perfección, porque ahora no es que seamos perfectos, pero vamos a obtener la perfección cuando seamos purificados. ¿Por qué? Porque esa purificación va a traer un reconocimiento de lo malo, va a traer un reconocimiento de las cosas malas, pasadas. Pero en el capítulo 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Esto es Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. El que practica pecado, 6:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa purificación viene la perfección. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos al Padre, venimos con un montón de malicias, con un montón de desperfectos, con un montón de debilidades, con un montón de sucesos emocionales que nacemos en esa condición. Pero cuando venimos a Dios, Dios nos purifica, nos va purificando. No es mágico, no es con una varita mágica y ¡pum! Ya está purificado. No. La representación del bautismo es el reconocimiento que hemos creído, que hemos aceptado a Cristo. Pero no quiere decir que una vez que vos estás dentro del agua, todos tus pecados se borraron y ya está. No, tú tienes que ser purificado, tú tienes que ir purificándote con acciones, obviamente. Porque la fe sin obras es muerta y las obras sin la fe también. Quiere decir que uno puede obrar mucho, hacer mucho y si yo no creo en Cristo, pues está muerto. Pero si yo acciono dentro de la fe, dentro de la cristiandad, entonces quiere decir, señores, que mi fe realmente es buena, es verdadera, porque estoy obrando conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso, señores, esta gente que viene a querer manipular y controlar, pretender que hay control, no puede haber control. ¿Por qué?
Porque la palabra es muy clara. La palabra dice que cuando una persona está en Cristo Jesús, está en Dios, manifiesta la bondad de Dios, manifiesta la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios purifica. Y por esa purificación nos hace perfectos, nos hace santos delante de Él. De esta manera, señores, quiero decir que el amor, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama al hermano no es de Dios. Por eso, señores, cuando yo muchas veces hablo del señor Miguel Sánchez Ávila y me vinculo, es porque en el 2023 hubo contenidos de gravedad dentro de mi ciudad de Mar del Plata. Y obviamente, no lo menciona, pero yo sí lo voy a mencionar. Y por esa misma razón, yo realmente me vinculo y estoy acá. Pese a las cosas que hayan querido mencionar, y vamos a hablar obviamente de eso, pero quiero decir la palabra de Dios, porque quiero hablar la palabra de Dios más allá del problema. Quiero enfatizar la palabra de Dios más allá de la circunstancia. Ahora, ese video que salió, que está ahí, que obviamente fue falso, que dice que no vino a la Argentina, que no vino a Mar del Plata, es mentira. Eso es mentira porque hay un informe en las redes sociales donde él pisó la ciudad de Mar del Plata, pisó la Argentina. Pisó la Argentina, pisó la ciudad de Mar del Plata. Y es por eso que realmente sabemos que él estuvo dentro de la Argentina y que estuvo en Mar del Plata. Ahora, del otro lado, pues. De esta manera, señores, esta gente ha querido utilizar rápidamente la ventaja para traer cuentos fantasiosos y para divulgar cosas que obviamente les beneficia a ellos, a los responsables, porque beneficia a los responsables, a los verdaderos responsables. Y obviamente este respeto que yo he tenido a poder dejar que Miguel haga su denuncia y que realmente proceda dentro de la justicia, pues ya ha pasado como varios años y por lo tanto obviamente me toca hablar a mí, porque yo no voy a permitir que estos injuriosos vengan a querer a molestar. Pero de esta manera quiero también exhortar, como lo hice en el 2023, que la palabra de Dios para estos sectarios y para los cristianos que realmente conocen la palabra de Dios, porque yo realmente salgo para cristianos y para no creyentes. Yo predico para creyentes y no creyentes. Pero para estos que están detrás de bastidores, correteándome y persiguiéndome y haciéndome malicias, les voy a decir lo que dice la palabra de Dios, que ustedes no utilizan la Biblia, que ustedes no leen la Biblia y que puedan desempolvar sus Biblias y de esa manera puedan entender, si es que Dios les permite entender, porque también la palabra de Dios dice que a los que le dio entendimiento son los hijos de Dios. Aquellos que les quitó el entendimiento es porque realmente no proceden con su palabra. Quiere decir que rechazaron a Dios y por eso se les negó el entendimiento. Por esta misma razón, esta gente siempre está queriendo contradecir y poner pruebas, falsas pruebas, para poder corroborar sus malicias, sus malas intenciones, corroborar sus malas intenciones de sus pensamientos errados. Y es por eso que ponen pruebas falsas para poder corroborar sus malos pensamientos. Pero la palabra dice que es la luz, es la verdad, y pues realmente refleja lo que es lo malo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiere decir
Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, debemos hacer justicia y debemos amar al prójimo con la justicia. Quiere decir que cuando vemos algo que está mal, debemos hacer justicia. Pero, ¿qué me importa si es el extraño, si es el vecino, que si es no es mi familia, es una persona X, no lleva mi apellido? Tenemos que hacer justicia cuando realmente hay injusticia. Cuando hay injusticia debemos hacer justicia, porque de esa manera vamos a amar al hermano. Vamos a amar al hermano que está padeciendo de injusticia. Debemos hacer, es un deber que dice, ama a su hermano, no es de Dios. El que hace lo contrario, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Señores, el amor de Dios no está hablando de sexo entre un hombre y una mujer como amor. Está hablando el amor de la justicia como símbolo del amor de Dios y de ambas personas. Es un amor diferente que obviamente no tiene nada que ver con el sexo. No es el amor, el sexo entre un hombre y una mujer. Eso no es amor. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Eso hemos hablado anoche, ya lo hemos explicado. Y las de su hermano justas. ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso es lo que pasó con Caín. Su generación, toda su generación era una abominación que Dios se tuvo que arrepentir, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque vio como hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, padres contra hijos, y hijos contra madres se destruían, se mataban, se hacían una destrucción, se hacían daño, había canibalismo, se comían entre sí cuando habían hambre. Cuando había hambre, las mujeres se comían a sus hijos. Los hombres mataban a sus propios semejantes. Era una abominación, una crueldad, una barbarie. No había consideración del prójimo, del semejante. Es por eso que de allí salió la generación de Caín. Señores, es algo horrible lo que pasaba en la antigüedad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos al hermano. En que no ama al hermano permanece a muerte. Todo aquel que aborrece al hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ni permanece en Cristo. Dice, el amor en acción. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. No matar a nuestro hermano. No querer intentar matar a nuestro hermano. Y esto se lo digo a todas esas sectas cristianas dentro de mi ciudad de Mar del Plata, dentro de la nación y de forma internacional. No se puede dar una falsa conciencia, concientizar, utilizar la influencia para hacer maldad, utilizar la influencia para poder odiar a otra persona, y es lo que hacen muchas sectas cristianas ahora en este tiempo. Utilizar su influencia para poder odiar al hermano, para poder poner
en descrédito al hermano, siendo cristianos, llamándose cristianos, llamándose hijos de Dios, llamándose creyentes, llamándose de la sana doctrina, cuando en su corazón y en su mente hay contenidos de homicida. Hay contenido de homicida y eso no se puede. ¿Cómo es posible que una hermana, porque simplemente quiere obtener el beneficio, el ministerio de alguien, el ministerio de esta hermana, porque supuestamente considera que la hermana no tiene quizás las herramientas, las condiciones para que su ministerio crezca, entonces diga, pues ese ministerio me pertenece a mí porque esto sí realmente me va a favorecer a mí, a mi ministerio. Y se lo lleva a su ministerio, se lo roba para poder así influenciar y poder predicar cuando el ministerio no es de ella. Y es por eso que hay los errores. ¿Por qué? Porque por un día, por un año te puede servir el ministerio de otro. Pero no toda la vida te va a servir ese ministerio, porque no es tuyo. Y estás siendo homicida, porque estás menospreciando a tu hermano, a tu hermana. Y eso está mal. Ahora, ¿cómo es posible que ciertos personajes de influencia, que se dicen ministros, pastores, quieran dañar la imagen, la reputación de otro cristiano creyente, mostrando sus debilidades, mostrando sus penurias, para poder así considerar que no es cristiano, para poder refutar y considerarse que ellos tienen la razón? ¿Cuál es la justicia que ellos tienen dentro de su mente y de su corazón, en la cual les da esas acciones para proceder de esa manera? ¿Cómo pueden proceder de una manera que no está escrito en la Biblia? ¿Cómo pueden proceder cuando la Biblia contradice esas acciones? La Biblia nos está diciendo que cualquier persona que no ama a su hermano, que no hace justicia, no ama a su hermano. Quiere decir que si un hermano, estoy viendo que a mi hermano le están haciendo injusticia, ¿cómo no lo voy a defender? ¿Cómo no voy a hacer justicia? ¿Cómo no lo voy a ayudar? Y acá dice, hay que amar al hermano. Ahora dice también, así Caín era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué? Acá, ¿por qué causa mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Quiere decir que querían matar Caín a su hermano Abel porque sus obras de Abel eran buenas y por eso los quería matar. También Jesús fue llevado a la cruz porque Él era santo y era justo. Y por esa misma razón lo llevó los fariseos a la cruz. Los mismos que conocían la palabra de Dios quisieron contradecir a Jesús llevándolo a la cruz. Y déjeme decirle que una persona que moría crucificado era un ladrón, un delincuente, una persona que tenía obras malas, que hacía lo malo. Y Jesús murió en una cruz como si fuera un vil pecador. Y que fue injusto, porque fue injusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no uno va a ser justo? ¿Cómo uno no va a predicar de Cristo? Porque hicieron injusticia con Cristo, hicieron injusticia con Jesús. Y es por eso que Él tuvo que ser entregado como único sacrificio, porque no hay más sacrificios ya, no hay más sacrificio, es el único sacrificio que se hizo para poder con Cordero Santo, porque era santo, para poder expiar los pecados de todo el mundo, para poder realmente poner la salvación en cada creyente.
a través de Jesús, a través de su palabra. De esta manera, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por esa misma actitud que fue llevado a la cruz de forma injusta como un vil pecador. Y la palabra de Dios nos enseña por la ley que debemos defender a nuestro hermano, porque Jesús vino en un cuerpo humanado, un cuerpo de carne, y por lo tanto por la ley correspondía que todo creyente judío pudiera defender a Cristo, a Jesús. ¿Por qué? Porque fue expuesto públicamente haciendo infracciones con la misma ley hebrea. Porque fue crucificado en un día que era de reposo, en un día santo, en fiestas célebres, que no se permitían hacer ese tipo de sentencias, porque no se le permitía hacer esos tipos de sentencias. Y todo su proceso fue de forma injusta, fue de forma ilegal. Y sin embargo, obviamente, los judíos que defienden a Jesús, que hablan de Cristo, es su deber legal de poder hacer justicia, de poder hacer realmente justicia. Pero la justicia que ellos tienen es la justicia de poder predicar el Evangelio, de poder predicar el Evangelio de Jesús. Y es por eso que el libro de Juan nos va a motivar no solamente en una condición objetiva, sino también en una condición de fe, de creyente. Porque no solamente es solamente tener fe de creer en algo que se vivió, sino también considerar la justicia que se estableció en Jesús, que fue injusto. Fue injusto llevar a Jesús a la cruz como un pecador vil cuando no había cometido mal. Y Herodes, el César, pues había declarado, pues este hombre ningún mal ha hecho. Este hombre ningún mal ha hecho. Sin embargo, lo llevaron a la cruz. Pero era necesario que Jesús pudiera ser expuesto en la cruz para morir por todos los pecados de la humanidad. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? Entonces, díganme, señores, ¿qué clase de cristiandad es esta? De sectas, por eso hemos mencionado que son sectas, que no son cristianos, y hemos dicho fuertemente sectas, y nuestra boca tiene poder, y nuestra palabra y nuestra justicia tiene autoridad, porque nos hemos dado cuenta que esta gente no son cristianos, son sectas. Porque la palabra misma corrobora sus malas acciones, sus malas actitudes. Por eso dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Por eso la palabra de Dios dice que no solamente podamos amar con palabras, ni de lengua, sino en hechos y en verdad, que debemos ser conscientes y sensatos con los hechos y con la verdad. Dice, en estos conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando accionamos, aseguramos nuestro corazón. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? No, delante de Dios. En esto conocemos, dice, pues si nosotros
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Señores, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra, toda lengua, Señor, que en este momento está atacando. En el nombre de Jesús, que me está haciendo brujería, vudú, que me está haciendo ocultismo, que me está haciendo trabajos de vudú, en la boca, en la lengua, en la garganta, en el cuello, en el cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, en este mismo instante reprendo toda obra maligna, Señor, en el lugar donde se encuentre, Señor, Padre Santo, Espíritu Santo, Señor, desbarata toda brujería, toda cadena, todo yugo, toda espiritualidad errada, en el nombre de Jesús no tiene autoridad ni poder porque es atado y sujetado y echado a las mismas tinieblas. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Y continuamos, señores, porque vamos a continuar predicando. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es necesario reprender las obras de las tinieblas. Es necesario reprender la maldad de los hombres. ¿Por qué? Porque allí está nuestro corazón. Está con Dios. Está con Dios cuando reprendemos las obras malas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como nos ha mandado. Debemos amarnos no solamente con los hechos y con la verdad, sino también con la justicia, haciendo justicia. Y es por eso que debemos levantarnos cuando vemos algo injusto. Debemos hacer justicia. Dice en 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué está mencionando, señores? Está mencionando que los espíritus, hay muchos espíritus. ¿Puedo poner a cargar? Sí, mi amor. Sí. Hay muchos espíritus, señores, y esos espíritus muchas veces no proceden de Dios. Hay muchos espíritus y no todos esos espíritus proceden de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y en esto es el espíritu del anticristo. No debemos tener un espíritu del anticristo. Debemos cuidarnos de este espíritu del anticristo. Porque todos pueden hablar de Dios y pueden decir Padre, Padre. Pero todo aquel que no confiesa que Jesús es de Dios, no viene de Dios. No viene del Padre, no viene de... ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Y este era la vida y este era la luz. Este era la luz y este era la vida. Por lo tanto, la luz se convirtió en verbo, la luz que resplandecía en las tinieblas, este se convirtió en verbo y este se convirtió en carne. Por eso que a esto dice, todo aquel que confiesa en Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y en este espíritu es del anticristo. Estos espíritus están dentro de la tierra, porque muchos van a decir que Cristo no es Dios y van a negar la veracidad de Jesús, y por lo tanto este es un espíritu de anticristo. Esto se llama el espíritu del anticristo porque niega la verdad de Jesús, niega la veracidad de Jesús, y es por eso que no han creído en Dios, el cual nosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, dice. Y que ahora ya está en el mundo, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este tiempo? Que el anticristo ya salió, que ya viene el fin del mundo, que ya vienen las guerras, que ya viene el terremoto, que ya viene, pues se están matando, que hay muchas muertes, que hay esto, el otro, hay muchas cosas, y por lo tanto dicen que ya vienen los últimos tiempos. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Quién viene? El anticristo. Que viene el anticristo y que ahora ya está en el mundo. No debemos creer eso. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo que habéis vencido. Ustedes, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Quiere decir que este espíritu del anticristo, que son varios, porque dice, en esto conocé que el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Pero dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, y es por eso que debemos probar los espíritus y debemos saber si son de Dios. Pero ¿cómo vamos a probar si son de Dios o no? Haciéndole maldades, haciéndole daño, vamos a ir a la persona que supuestamente está errada o que está en contra de nosotros y le vamos a propiciar mal para ver si es verdadero o es falso. No, señores, la Biblia nos enseña que no debemos reprender al insensato, pero debemos reprender las obras, no a la persona. No debemos confrontar, pelear, porque no debemos pelear con una persona. Debemos reprender las obras malas, debemos reprender las acciones malas. Cuando una persona está accionando de forma mala, errada, equivocada, que está violentando los derechos de otros, haciendo maldades, perjudicando a otra persona, propiciándote quizás algún robo o haciéndote una malicia, tú tienes que reprender esas obras, tú tienes que confrontar, tú tienes que obviamente hacer justicia. Pero tú no puedes ir a una persona que está haciendo lo malo, ir y pelearle y decirle por qué haces lo malo y que tienes que hacer esto y que tienes que obligarle a la persona a que corrija su camino o que haga algo diferente. Tú no puedes obligar a una persona. Tú no puedes obligar a una persona que está haciendo lo malo, a un sicario, a un delincuente, a un violador, a un perverso, a un psicópata, obligarle a que cambie. ¿Por qué? Porque esa persona que es insensato, que está en esa condición, te va a hacer daño, te va a hacer maldad, te va a hacer malicia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, tú puedes reprender las obras. ¿Por qué? Porque esas obras te están dañando, te están perjudicando y sí lo puedes reprender. Pero realmente no puedes ir en contra de una persona. Por eso dice que hay que amar al hermano, debemos amar al hermano, debemos amarlo ¿cómo?
con acciones buenas, con acciones bondadosas, pero debemos reprender sus malas acciones, debemos reprender sus obras malignas. Por eso la palabra de Dios dice que debemos considerar que hay muchos espíritus y hay muchos falsos profetas, muchos que han salido, que contradicen las escrituras, que contradicen la palabra de Dios, y en la cual dice que Jesús no es Jesús, que Jesús no es Cristo, que Jesús no es el Dios verdadero, que no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es que le importa que Jesús sea el Hijo de Dios, sino porque ellos consideran que ellos son los hijos de Dios, o mejor dicho, ellos son los Mesías. Él es el Mesías, el que ha de venir. Por eso dice acá que el anticristo ha de venir, porque ya Cristo ya vino. Pero el que llaman como si fuera Cristo es el anticristo, porque no es Cristo, porque Cristo ya vino. Jesús ya vino, ya se manifestó, y por lo tanto el que viene no es Cristo, no es Jesús, sino es el anticristo. Y va a haber muchos anticristos y muchos falsos profetas y muchos hombres que se van a querer imitar, que van a querer imitar a Jesús, que van a querer igualarse a Jesús, a decir que Él es Jesús, que van a querer representar como si fuera Jesús, pero en realidad no es Jesús, sino es el anticristo. Quiere decir, es el anticristo, es el anticristo. Porque Cristo ya vino, pero estos falsos profetas, estos engañadores, estos apóstatas de la verdad, son el anticristo. Quiere decir que no tienen a Cristo porque niegan la verdad. Niegan la verdad y por lo tanto el Padre también los niega a ellos. Por esa misma razón dice, no le crean. Vosotros habéis oído que viene, ¿quién viene? El anticristo, porque ya Jesús ya vino. Pero obviamente van a decir que viene el Mesías, que viene Jesús, que viene el Hijo de Dios, pero Jesús ya vino. Por eso dice, viene y que ahora ya está en el mundo. Como en este tiempo, como en el tiempo pasado, que también dijeron lo mismo, y así, y así, y así, hasta el día de hoy. Pero realmente dice, no es verdad. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No seamos engañados. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué dice que nosotros conocemos a Dios? Dice, y nos oye el Padre. Porque nosotros ya creemos que Dios ya vino, que Jesús ya se manifestó, que ya el Mesías ya llegó a darnos el conocimiento de la verdad y que la verdad ya está manifestada y por lo tanto debemos andar en esa verdad. No vamos a esperar a un Mesías falso, que es el anticristo, para que nos venga a revelar algo que supuestamente como falsas profecías, como profecías del futuro y futurologizar o dar conocimientos cuando ya el conocimiento fue dado. Hacer futurología con un conocimiento que ya Dios nos dio. Pero hay muchos hombres que vienen a hacer futurología, que vienen a darnos un conocimiento revelador para aquí al futuro, que eso no es profecía, es adivinación, es brujería, es hechicería. Y por lo tanto es anticristo, quiere decir no es de Cristo, es anticristo. ¿Por qué? Porque nos quiere dar una revelación con el nombre de Cristo, con el nombre de Jesús, pero en realidad no es Jesús, no es Cristo, sino es un anticristo, es un espíritu del anticristo, que quiere decir que no tiene a Cristo y por lo tanto el Padre no los ha conocido. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye
en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay un espíritu del error que hemos hablado anoche, que Caín era una persona creada por Dios y que tuvo un espíritu del error, un espíritu malo. Y por esa misma razón debemos entender que Caín, cuando tuvo ese drama con su hermano Abel, él permitió que esta influencia maligna, estas obras de maldad acontecieran en su vida y cometiera este pecado de ser homicida. Y es por eso que él tuvo ese espíritu del error. Dice, nosotros hemos conocido y tenemos el espíritu de la verdad y por lo tanto también hay un espíritu del error. Conocemos el espíritu de la verdad, pero también hay un espíritu del error y eso es lo que tuvo Caín. Ahora vayamos rápidamente y vamos a terminar, porque ya terminamos. Dice, conocer a Dios a través del amor. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir, no es que el amor nosotros hayamos amado a Dios porque simplemente hayamos querido amarlo, sino porque Él puso su amor en nosotros y por eso lo amamos. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él en nosotros y en el que nos ha dado el Espíritu de la verdad. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros podemos realmente ayudar al hermano como el samaritano ayudó al judío. El samaritano, que obviamente tenía otras creencias, obró con un amor incondicional a su hermano. Y por lo tanto Jesús dio una referencia del amor al prójimo a través de la obra del samaritano. El judío había sido golpeado, había sido lastimado, había sido tirado y por lo tanto este buen samaritano ayuda al judío, lo levanta, lo pone en un aposento, lo cuida, le da vestiduras, lo alimenta y por lo tanto este se recupera de este mal y por lo tanto el samaritano regresa otra vez de nuevo a su vida habitual. Pero mientras que estaba este hombre judío en la recuperación, este buen samaritano estaba siempre allí, estaba siempre ahí procurando de que su bienestar se recuperara cada día más y así él pudiera así de esa manera pues solventarse nuevamente a su rutina cotidiana. De esta manera el samaritano se desliga y vuelve otra vez de nuevo a sus funciones, olvidándose obviamente del judío, porque no es que toda la vida se encarga del judío, sino que el buen samaritano por ese tiempo da el servicio, da el amor a su prójimo, lo cuida, lo permanece en cuidados para poder ayudarlo
pero esa ayuda es momentánea, es por un tiempo. Pero dice que este amor que le es generado es un amor hacia el prójimo, es dado por Dios, obviamente. Pero este es el ejemplo que Dios pone del buen samaritano para poder reflejar el amor al prójimo. Ahora dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con él es así somos nosotros en este mundo. Dice, el amor no hay temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo? Señor, lo voy a volver a leer para poder dar la explicación, porque lo hemos mencionado, lo hemos dicho muchas veces en las prédicas, en las charlas que hemos tenido de una y otra manera. Siempre hemos dicho que en el perfecto amor no existe el temor. 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 Pero vamos a dar el concepto real de lo que dice este versículo. Dice que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor, la persona que tiene temor, miedo, este sentir, lleva ya un castigo, ya hay una culpa, ya hay un castigo, ya hay una represalia. Por eso dice que en el temor, dice en el perfecto amor, echa fuera todo temor. Por eso nuestro amor a Dios tiene que estar siempre en nuestro corazón, porque este temor puede traer castigo, culpa, condenación y muchas cosas. Pero en este perfecto amor va a echar todo temor, va a echar toda inseguridad, va a echar toda duda, todo miedo. Por eso que el amor de Dios nos trae seguridad, nos trae respaldo, nos trae una garantía de cuidado. No solamente del amor, sino de un respaldo, de una seguridad. Hay seguridad en el amor de Dios. Por eso dice que echa fuera todo temor, porque ya el temor trae en sí castigo, represalia. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que está siendo purificado, porque el que está temiendo necesita purificarse. ¿Y qué hemos hablado acerca de la purificación? Que quiere decir que no es una varita mágica, que en la cual el creyente pues ya en su vieja vida pues ya borró todos sus pecados y ahora con una varita mágica es purificado y limpiado. No. Dice que no ha sido perfeccionado, quiere decir que necesita la purificación, necesita limpiarse de todo lo que en la pasada vieja vida se cometió. ¿Con qué? Con acciones que van a garantizar la seguridad y esa perfección. Y este temor va a ser diluido. ¿Por qué? Porque dice que aun cuando estemos en juicio, delante del trono, delante de Dios, va a haber una seguridad en nosotros. ¿Por qué? Porque el amor que ha sido entregado en nuestras vidas nos va a dar la seguridad cuando estemos en la presencia de Dios de que hemos obrado conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y este temor va a ser diluido por el perfecto amor. Pero el que teme, dice, porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios y necesita la purificación. Ahora dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Debemos guardar su palabra, debemos guardar sus mandamientos.
pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo que es nacido de Dios vence al mundo, y el que está y vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria. La victoria es dada porque ha vencido al mundo. ¿Por qué ha sido dada la victoria? Por Jesús. Quiere decir que la victoria en nuestras vidas va a ser dada porque Jesús está con nosotros, porque Cristo está con nosotros, y por eso la victoria es dada. La victoria dentro de una batalla espiritual se va a reflejar porque Jesús está allí. Porque Jesús es el que venció esa batalla, es el que dio y otorgó esa victoria. Fue Jesús el que otorgó esa victoria, y por eso tenemos la victoria ya dada, porque Jesús está dentro de esa victoria. Pues este es el amor de Dios. Guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que las personas que han guardado ese mandamiento, que han cumplido la palabra, va a haber un reflejo de victoria. Va a haber un reflejo de victoria. ¿Por qué? Porque han guardado los mandamientos, han accionado, y esa victoria le pertenece a Cristo, le pertenece a Jesús. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y está en la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿De dónde viene nuestra fe? Viene de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra fe fue dada por el Padre Abraham, y de él nace esa fe, la fe de creer la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra. Ahora, los mandamientos de la palabra fue dado y cumplido para salvación del hombre, para vida eterna, para tener victoria, es por Cristo Jesús, que es lo que nos manifiesta. ¿Por qué? Porque nadie que no confiese a Cristo ha conocido a Dios. Quiere decir que todo aquel que niegue a Cristo tiene un espíritu del anticristo, y por lo tanto no ha conocido a Dios, y por lo tanto no ama al prójimo. ¿Por qué? Porque ya hemos dado referencia de justicia, que a Cristo se le fue injusto. Se le fue injusto, se le fue crucificado injustamente pagó un precio muy alto siendo el Hijo de Dios. Y por esa misma razón no hubo justicia en él, pero él era la misma justicia, porque la justicia que estaba en él era darnos la salvación, era darnos la victoria sobre la muerte que nos condenaba a estar condicionados a una eternidad en maldad. Por esa misma razón dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por esa misma nuestra fe dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién venció al mundo? Cristo. ¿Cómo lo venció? En la cruz. ¿Por qué lo venció en la cruz? Porque Él fue crucificado como vil pecador en representación del hombre que estaba condenado al pecado. Y por esa misma razón dice: Él vence al mundo, quien el mundo condenó a Jesús, siendo el santo, siendo el justo, y faltando a las leyes, obviamente. El mundo condenó a Jesús, pero Jesús no condenó al mundo. Jesús no condenó al mundo, siendo Él que podía poseer la condenación. Él no condenó al mundo, sino que Él puso su vida y único sacrificio para vencer al pecado, para vencer a la muerte. Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es Él que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Quiere decir que el espíritu que da testimonio es el espíritu de la verdad. Es por eso que creemos en Jesús, porque han pasado 2000 años y muchos anticristos han salido para poder reflejar lo contrario. Pero sin embargo, el espíritu de la verdad que da testimonio nos refleja la fe verdadera y nos refleja la verdad todo el tiempo, porque proviene del Padre. Este es Jesús que vino mediante agua y sangre, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque Él es Espíritu, Él es verdad. Recibimos, dice, el testimonio de los hombres mayores es el testimonio de Dios. Recibimos el testimonio de los hombres, pero mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, y el que no cree a Dios se le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Dice, estas cosas nos ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos como certeza las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué está hablando? Y este es otro de los últimos mandamientos, señores, y es por eso que realmente estamos reprendiendo todas estas cosas, porque muchos dirán, ay, pero hermana, entonces, ¿por qué usted no ama a sus transgredores? ¿Por qué no ama a las personas que le hacen mal? ¿Por qué no ama a las personas que le están persiguiendo con hacker? ¿Por qué no aman a las personas que le están ahí vituperiando, diciendo un montón de cosas? ¿O por qué no ama a esas mujeres que salieron de forma internacional y que los quieren dar como seguidoras, y cuando en realidad tienen otros contenidos? Entonces, ¿por qué usted no ama y usted realmente ora por esas mujeres, o por esos hombres, o por esas personas, o por esas sectas, o por esas iglesias? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué? Porque acá está la respuesta, señores. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado de muerte, hay un pecado de muerte, homicida, que es lo que hemos hablado del pecado de Caín. El pecado de Caín que llevó la marca. ¿Por qué lleva la marca? Porque es una representación del anticristo, señores. Caín ya tiene una representación del anticristo, en la cual obviamente Apocalipsis lo va a reflejar más. Pero Caín ya lleva una marca. ¿Y por qué se le dio esa marca? Se le dio esa marca, señores. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado, pero él no quería morir, porque sabía que era hombre y que podía matarlo. Lo podían matar, y él obviamente le pidió al Padre que por favor no lo matara, que le diera vida. Y le dio vida, pero sabía que su alma ya había sido condenado. ¿Por qué? Porque él decidió. Él habló con Dios, y el diablo también habló con Caín, y por lo tanto él decidió accionar a favor del diablo, quiere decir accionar, hacerle caso al diablo. Por eso se convirtió en homicida. Y él, sabiendo que era un homicida y que había obedecido al diablo, le pidió a Dios que por favor no lo matara. Y Dios le puso una marca. Y esa marca era
no solamente la condición que él estaba aceptando de morir en esa eternidad junto con el diablo, sino que también él provocó una maldad impresionante, una maldad terrible, y es por eso que la Biblia está condenando esas acciones. El pecado de Caín no solamente era un homicida, sino que también aceptó a este espíritu del anticristo. Fue el primer anticristo de la Biblia. Y es por eso que dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, en esta condición de homicida, pedirá a Dios y dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando una persona, un hermano, mata o transgrede a otro hermano, hay un pecado de muerte. Por eso el hombre estaba condenado a la muerte. Porque el hombre estaba transgrediendo a su hermano una y otra vez y en eso había pues delitos de pecado de muerte. Porque el hombre no conocía que estaba condenando su alma porque transgredía a su hermano con la muerte. Quiere decir que habían guerras, batallas, habían conquistas, habían pues salvajismo, se mataban uno entre sí y no había piedad porque era prácticamente el tiempo del salvajismo, de la barbarie. Era la vida de uno por la vida del otro. Y eso traía un pecado de muerte, traía homicida, traía una condición espiritual. Y el hombre no conocía, no sabía. Por eso el pecado estaba en el hombre. Y eso estaba dentro de la generación. Por eso Caín, cuando tuvo sus hijos, también sus hijos tuvieron ese espíritu del anticristo, ese espíritu del homicida. Por esa misma razón dice que este espíritu del pecado de muerte, dice, salvo a eso, para aquellos que oran, interceden y todo eso, pues dice la palabra de Dios, cuando hay un pecado de muerte, allí tú no puedes ir a tu hermano y decirle, hermano, esto, el otro, consolidar. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de muerte. Si alguno viene a su hermano ver cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Quiere decir que cualquier pecado que haya cometido el hombre, pues uno puede orar y pedir y Dios va a responder. Pero el pecado de muerte, el que es homicida, hay un espíritu en la cual uno tiene que prepararse. Uno tiene que realmente estar bien dentro de la fe. Tiene que tener un grado de espiritualidad de una manera muy firme, muy contundente para poder enfrentar este espíritu de muerte, que es este pecado de muerte. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Quiere decir que tú no puedes orar a Dios cuando una persona comete un pecado de muerte. Tú no puedes pedir a Dios, Dios, trae esto, Dios, dale esto, bendícelo con esto, bendícelo. No se puede, señores. ¿Por qué? Porque sería una oración errada, fallida, una oración sin propósito, sin sentido. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado pero hay pecado no de muerte. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiere decir que todo aquel que no comete pecado, que ha conocido a Dios, dice, Dios lo guarda. Todo creyente que acepta a Cristo, Dios lo guarda. Inmediatamente Dios lo guarda. Lo guarda de toda obra maligna, de todo ser maligno. Lo guarda. Dice, el maligno no le toca.
el maligno no puede tocar a ese creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda. Pero ese creyente tiene que purificar su vida. Tiene que purificar su vida ¿con qué? Con acciones que van a purificar su vida y que va a traer la verdadera perfección. Y esa perfección va a hacer que nazca un amor verdadero, un amor sincero, un amor real. Por eso no es mágico. Pero dice, cuando hay pecado de muerte, es muy difícil, señores, porque hasta Dios dijo, hasta Dios deseó el arrepentimiento de la creación del hombre. Dice que Dios se arrepintió por haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque la maldad era inexplicable. La maldad era cruel, señores. De una manera espantosa. Yo quiero darle un ejemplo. Allá en México, en ciertos lugares, Calisto, como por ejemplo, hay un tema muy, muy fuerte, señores. Hay más de 1.500 personas y mucho más, se podría decir, porque es un caso nada más, donde personas que fueron a buscar trabajo, en busca de trabajo, en la necesidad económica, fueron secuestrados, violentados, a torturas y a formarse dentro de un reclutamiento de sicarios. Quiere decir que tomaban a las personas para reclutarlos, prepararlos para ser sicarios. Y si no lo hacían, eran violentados, torturados y muertos. Y muchos murieron dentro de ese proceso. Dentro de ese proceso murieron muchos y muchos fueron obligados a matar personas, a realizar acciones ilícitas y por lo tanto esta investigación causa un dolor profundo, causa la depravada mentalidad humana que muchos de estos hombres y mujeres, porque también hay mujeres, tienen en la mente que ya está estropeada de la sensibilidad humana. Quiere decir que no hay empatía moral ni sensibilidad en sus corazones para realizar tremendas acciones de depravación humana. Por eso dice acá que este pecado de muerte es muy difícil. No se basa en una simple oración, sino que hay que estar muy bien para poder realmente enfrentar este espíritu, porque es un espíritu del anticristo. Este pecado de muerte tiene un espíritu del anticristo y es por eso que Cristo venció a la muerte. Porque sabía que el anticristo también se iba a oponer y es por eso que debía morir. Debía morir Jesús, Cristo debería morir para vencer a este pecado de la muerte y a Dios le dolió perder a Caín. A Dios le dolió perder a Caín, que fue creado por Dios y que Caín mismo le pidió que le pusieran una marca, sabiendo que iba a ser condenado al lago de fuego junto con el diablo. Y a este le dolió y por tal razón también Jesús tuvo que venir a la tierra por los pecados depravados que existen en un hombre, que un hombre puede realizar o una mujer puede realizar. Por eso vino Jesús, murió, se sacrificó como Cordero Santo para poder vencer a este pecado de muerte que estaba engendrado ya en Caín. Porque vino con un espíritu de homicida.
pero se engendró como un pecado de muerte. Y este espíritu del anticristo, porque éste decidió condenarse a sí mismo, es un espíritu del anticristo. Porque este espíritu, señores, fue dado por el mismo diablo. Fue dado por el mismo Satanás, que se rebeló contra Dios. Y es por eso que es dado por el mismo Satanás. De esta manera dice: todo aquel que cree y es nacido en Dios no practica pecado. Y es por eso que Dios lo guarda del maligno. Lo guarda del maligno, ¿por qué? Porque no hay pecado. Porque Dios guarda a la persona, porque ya esa persona aceptó, tomó la decisión de pertenecer a Cristo, de pertenecer a Dios. Tomó la decisión de pertenecer a Dios, de pertenecer a Cristo. Y por eso Dios lo guarda inmediatamente, lo prevalece, lo mantiene. Pero esa persona tiene que decidir constantemente, tiene que tomar decisiones buenas para poder permanecer en Dios. Y Dios va a purificar, obviamente, a esa persona para darle una perfección que lo va a llevar a la santidad. Por eso habla que en el perfecto amor no hay temor, porque el temor dice, el amor echa fuera todo temor, porque en el temor en sí mismo trae castigo y trae culpa, y por eso no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que necesita purificación, necesita accionar, necesita practicar la palabra de Dios para ser purificado. Señores, por esta misma razón llamamos enemigos de Dios, porque los que practican lo malo son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Y por esa misma razón Caín se volvió enemigo de Dios. Y a Dios le dolió mucho, le costó perder a Caín. Y por esa misma razón entregó a su único hijo, Jesús, para poder vencer a ese pecado, a esa maldad, a ese ser maligno que es Satanás. Por eso, señores, muchas veces cuando consideramos a nuestros enemigos, tenemos que saber cuándo considerar enemigos a ciertas personas. Porque la Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo, debemos hacer justicia a nuestro prójimo, como la parábola del buen samaritano, que samaritanos y judíos se peleaban entre sí, pero el buen samaritano tomó la decisión de amar a su prójimo, de cuidarlo, preservarlo, de que esté bien, y luego obviamente lo dejó para que él siguiera en su rutina cotidiana. Pero ese amor fue dado por Dios. Y ese amor era porque Él cumplía los mandamientos y en Él había verdad. En Él había verdad y se reflejaba en sus acciones. Por eso, señores, la palabra de Dios es muy importante para el creyente porque nos hace ser luz y sal, pero sobre todo nos ayuda a corregir nuestro camino, nos ayuda a corregir nuestra vida, nos ayuda a purificarnos, nos ayuda a poder ser personas de bienestar para nuestra sociedad, de bienestar para nuestra sociedad. Un beso grande, conmigo será hasta la próxima. Y seguimos con la guerra espiritual, que serían las batallas espirituales que todavía no hemos llegado a las batallas espirituales. Estamos viendo lo que es una guerra espiritual, quiere decir, viendo lo que es un problema, lo que realmente causa una batalla espiritual. Y hemos visto hoy el problema espiritual, un problema espiritual, la guerra espiritual que se podría decir. Pero ahora vamos a ir con la batalla espiritual. ¿Cómo ganar la batalla espiritual? ¿Cómo conseguir la victoria? Porque para
estar dentro de la batalla, que ya Jesús nos ha dicho que nos ha dado la victoria, porque la victoria ya está dada, pero cuando llegamos a la batalla espiritual, cuando confrontamos este problema para obtener la victoria, lo vemos en el siguiente video. Un beso grande, conmigo será hasta la próxima.